Biología. Mecanismos de la herencia. Mutación. Los procesos de división celular suelen ser los más precisos posibles, y existen mecanismos en el organismo para ayudar a que estos se puedan llevar a cabo, lo que permite la continuidad de información en los futuros individuos. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos fallan y provocan errores o modificaciones en las secuencias de ADN. A estas fallas se le conoce con el nombre de mutaciones, y es el tema del que hablaremos a continuación. Comencemos. Vamos a entender a las mutaciones como una variación genética que permite que existan distintos seres de una misma especie, y es la que propicia la evolución en las especies, al aplicarse sobre esas variaciones la selección natural, que es la encargada de continuar o descontinuar ciertas características nuevas en los organismos. Estos cambios repentinos en el material genético pueden ser heredados o no, dependiendo del tipo de mutación. Las mutaciones pueden ocurrir en cualquier célula del organismo, incluso las sexuales. En las células sexuales o germinales, las mutaciones afectan al ADN de las células reproductivas o gametos. Es por esto que son heredables y son las bases para la transmisión de diversa genética y la evolución, así como enfermedades genéticas. En el resto de las células o células somáticas, la afectación del ADN no es transmitida de generación en generación, pero son las causantes de alterar la función celular, lo que deriva en tumores, cáncer o cualquier enfermedad que afecte a los cromosomas no sexuales. Los cambios pueden ser de distintos niveles, pero en general, las mutaciones son las que permiten la creación de nuevos genes y alelos, ya que son una variante de una misma característica. La primera clasificación de las mutaciones se puede dar de manera espontánea o inducida. La primera es meramente accidental. Ocurre un ligero cambio en las bases nitrogenadas, a menudo durante la fase de replicación de ADN. Las mutaciones inducidas se dan por influencia de factores extraños, ya sean agentes naturales o artificiales. Ejemplo de esto es la radiación o los rayos X. Existen numerosos estudios científicos que demuestran que la radiación propicia la mutación en los individuos, ya sea radiación proveniente de fuentes cósmicas o minerales hasta la radiación ultravioleta. Las mutaciones por esta causa serán distintas, dependiendo de la fuente de radiación. Por ejemplo, la radiación ultravioleta causa mutaciones en un punto específico del ADN. De igual manera, los rayos X pueden causar rompimientos en la doble hélice del ADN y así producir translocaciones, que se dan cuando un cromosoma se rompe y una parte se vuelve a unir con un cromosoma diferente. Dependiendo, además de las afectaciones en el material genético, las mutaciones se clasifican a su vez en génicas o puntuales, cromosómicas y genómicas. Las mutaciones génicas o puntuales son aquellas en las que se da un cambio en la estructura del ADN y ese cambio ocurre en las bases nitrogenadas. Las mutaciones cromosómicas se dan en distintas variantes de un cromosoma y se clasifican en deleción, duplicación, inversión, inserción y translocación. Las mutaciones genómicas afectan al número de cromosomas de un individuo. Esto es, presenta un número distinto del número de cromosomas, que normalmente se presenta en la especie, ya sean más o menos. Como tal, no se considera mutación al no tener un cambio en el material genético, sino una aberración, la cual se puede dar por una separación anormal de los cromosomas durante la meiosis. Esta puede ser de dos tipos, euploidía y aneuploidía, y las veremos en un video posterior. En términos generales, vamos a entender que las mutaciones pueden estar representadas en el fenotipo de un individuo, y para que esto pueda ocurrir, es necesario que estén presentes estas variantes en los dos pares de cromosomas. Pero habrá ocasiones en las que las mutaciones no serán visibles, pero no por eso no existen. Se manifestarán genotípicamente. Repaso. Las mutaciones son cambios en el material genético de un individuo. Estos cambios pueden ser heredables o no, dependiendo de las células donde ocurra la mutación. Si el cambio se da en las células sexuales o germinales, los cambios se heredarán en las siguientes generaciones. Si los cambios son exitosos para la supervivencia de individuos, estos se mantendrán, o si no, la especie con estas variantes desaparecerá y no serán transmitidos a generaciones futuras. Recuerda el concepto de selección natural. Si los cambios se dan en las células somáticas, que son las células no sexuales, estos no se heredan, pero pueden provocar cáncer o tumores. El cambio genético muere con el individuo. La variabilidad genética, derivada de algunas mutaciones, permite a los organismos adaptarse a nuevos ambientes. Sin las mutaciones no habría distintos alelos, y todos los individuos de una especie serían iguales. No podrían adaptarse a los cambios ambientales, por lo tanto, no evolucionarían. Las mutaciones se pueden dar de forma espontánea o inducida. La mutación espontánea sucede cuando se da un cambio en las bases nitrogenadas del ADN. La mutación inducida
Se da cuando factores extraños, naturales como artificiales, intervienen. La radiación y los rayos X son un ejemplo de mutación inducida. La radiación puede ser por fuentes cósmicas, minerales y ultravioleta del Sol. Dependiendo de la fuente de radiación, serán las mutaciones. Los rayos X provocan translocaciones en los cromosomas y hacen que la doble hélice del ADN se rompa y se repare con un cromosoma distinto. Las mutaciones pueden ser génicas o puntuales, cromosómicas y genómicas. Las mutaciones génicas son los cambios en la estructura del ADN y se suelen dar en las bases nitrogenadas. Las mutaciones cromosómicas pueden ser de deleción, duplicación, inversión, inserción y translocación, y son variantes de un cromosoma. Por último, las mutaciones genómicas son una variación en el número de cromosomas de una especie, ya sean menos o más. Pueden ser de dos tipos, euploidía y aneuploidía. Las mutaciones son importantes porque son el origen de nuevos genes y alelos, lo que ayuda en la adaptación de la especie a su medio ambiente. Sigue practicando con los ejercicios que se te proporcionan. Hasta pronto.